Pero hay algo que la pandemia cambió para siempre: nuestra visión de los sanitarios y la toma de conciencia de las duras condiciones, a veces precarias, en las que tienen que hacer su trabajo. El desbordamiento de los centros sanitarios llevó a la contratación de personal de refuerzo, que ahora van a finalizar esos contratos, en concreto el 31 de este mes, el 31 de marzo. No todos, porque la Consejería de Sanidad asegura que el 40% de los profesionales sanitarios se quedarán como puestos estructurales. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con ellos, con quienes están sufriendo esta situación. Saludamos en primer lugar a Seila Justo, que es vicepresidenta del Sindicato de Médicos AMITS. Buenas tardes. Buenas tardes. De unos 11.000 contratos de refuerzo, se quieren hacer estructurales unos 4.000 en total, en todo el personal sanitario, no solo médicos. ¿Ustedes creen que es insuficiente? Con respecto a los sanitarios, todos son necesarios, pero si hablamos de los médicos, ya sabemos la deficiencia que hay de médicos. Hemos oído 1000 veces que faltan médicos y, por tanto, entendemos que de los médicos hay que contratar al 100%, porque es una oportunidad para reforzar las plantillas y volver a la actividad, ya que hay grandes listas de espera que, además, con los monográficos de COVID han aumentado aún. O sea, para ustedes la solución no sería prorrogar ese contrato de refuerzo, sino que esos puestos que la Consejería quiere hacer estructurales, que sean todos. Exacto, tienen que ser todos. Ahora mismo, afortunadamente, como decía, la situación hospitalaria por el coronavirus no está tan al límite como hace 2 años, pero ¿cómo están ahora mismo los hospitales y los centros de salud? Pues ya sabíamos de la situación en la que partíamos, había grandes listas de espera, como he dicho antes, y los profesionales estaban trabajando pues por encima de sus posibilidades. La COVID supuso, además, una situación determinante para poner en evidencia que estábamos trabajando por encima de esas posibilidades. Y ahora creemos que la situación ha empeorado mucho porque hay mucho retraso y hay que volver a la actividad actual y anterior que teníamos pendiente. 2 profesionales que tienen ese contrato de refuerzo y que se les va a acabar, o no, ahora se lo vamos a preguntar, son las doctoras Mari Carmen Santos y Patricia Rodríguez. Buenas tardes a las 2. Hola, buenas tardes. A vosotras se os acaba el contrato el día 31 y ¿sabéis ya qué va a pasar con vosotras? No nos queda nada claro, tenemos bastante incertidumbre al respecto. Nosotros trabajamos en la urgencia de Getafe y actualmente son 33 médicos, contando el coordinador, y de esos 33, 12 somos temporales. De los 12, 9 somos COVID, que terminamos el 31 de este mes. Y todavía no sabemos qué va a ocurrir. Y en tu caso, Patricia, igual. Sí, yo formo parte también del equipo de médicas y médicos de Getafe y es exactamente la misma situación. Soy actualmente uno de esos contratos de refuerzo COVID que se acaba el 31 de marzo y todavía a día de hoy no sabemos si el 1 de abril estaremos trabajando allí, no estaremos trabajando en ningún sitio o estaremos trabajando en otro sitio diferente. Antes de esos contratos de refuerzo, ¿cuál era vuestra situación? Pues en mi caso yo terminé la formación como especialista en mayo de 2018 y desde que terminé la especialidad he estado trabajando en el mismo centro hospitalario, en el mismo servicio, encadenando constantemente contratos temporales eventuales de diferentes tipos, incluyendo el contrato de guardias, que es un contrato absolutamente precario en el que no tienes ningún tipo de prestación ni ningún tipo de calidad. Estamos hablando de que hace 2 años ya que empezó la pandemia. En los hospitales lo empezasteis a sufrir antes. Ahora mismo, por ejemplo, en urgencias del hospital de Getafe, ¿cuál es la situación? ¿Realmente ha mejorado un poco la situación sanitaria derivada del coronavirus? A ver, la situación sanitaria directamente afectada por el coronavirus a nivel hospitalario en la urgencia del hospital sí que podríamos decir que ha mejorado respecto a hace 2 años. Pero lo que tenemos que entender es que, además de que ya, como bien ha comentado antes Seila, partíamos de una situación deficiente en el sistema público de salud, hay mucha afectación indirecta de la COVID. Porque hay muchas consultas que han aumentado mucho su lista de espera, por no hablar de la lista de espera quirúrgica, por no hablar del déficit que está suponiendo la atención primaria, que no está pudiendo funcionar como debería funcionar. Todos esos pacientes que no pueden ser atendidos en la consulta de atención primaria, que no pueden tener un seguimiento de su patología crónica, lo que está sobrellevando es mayor complicaciones, un mal seguimiento y mayor asistencia en urgencias. Nosotros estamos encantados de atender a esos pacientes, pero los pacientes no necesitan únicamente una atención urgente puntual. Lo que necesitan es que dotemos de personal estructural suficiente para que se les pueda dar la atención que necesitan. En el caso del servicio de urgencias,
¿En qué situación se quedan los profesionales que sí tienen un empleo estable? O sea, si vosotros os vais, los del refuerzo COVID os vais, ¿cómo se quedan ellos? Vale, en nuestro servicio en realidad no hay ningún médico fijo. Todos son interinos que son un poco más estables, pero no tienen una plaza fija, ¿vale? En el caso de que las 3 interinidades fuesen, que es lo que se ha planteado, fuesen para los contratos COVID, 6 de nosotros estaríamos fuera, ¿vale? Eso significa que habría un porcentaje de médicos que ya no van a estar el 1 de abril. Uh-huh. Eso hace que los que sí se queden van a tener pues mayor porcentaje de pacientes por ver, la demora en la atención va a ser mayor y la calidad y la asistencia que podamos brindar pues se va a ver afectada claramente. Estamos hablando de trabajos fijos, trabajos temporales, pero más allá de la estabilidad e inestabilidad, ¿cuáles son las condiciones laborales, las condiciones salariales, las horas que trabajáis al día? Eso depende un poco del tipo de contrato que tengamos. Por sí, eso pero en vuestro caso. En mi caso ahora mismo, con el contrato refuerzo COVID, lo que tenemos son turnos de mañana o de tarde, porque en el servicio de urgencias es asistencia 24 horas, y aparte tenemos guardias, que las guardias están entre 4 y 6 guardias mensuales. Seila, estas situaciones que estamos escuchando, desgraciadamente, es el pan de cada día, no es algo inusual. En el caso de los médicos, que es el colectivo al que tú representas, ¿sabrías decirme cuántos o qué porcentaje más o menos está en una situación de inestabilidad laboral? Si hablamos de temporalidad, real, más del 50% están en una situación de temporalidad o en contratos de interinos que se sustituyen por un fijo exclusivamente o en contratos, como decía la compañera, de guardias, contratos súper precarios y estos nuevos contratos COVID que, como decimos, en base a unas plantillas que ya eran deficitarias, pues siguen siendo deficitarios incluso aunque se contrate al 100%, que esto es lo sorprendente. Nosotros somos médicos, también somos pacientes, sabemos la situación en la que está la sanidad y lo que por responsabilidad solicitamos es que los poderes públicos, los poderes políticos, sean conscientes de lo que nosotros estamos avisando como profesionales y como profesionales formados también en gestión, porque esto es planificación de recursos humanos y estamos hablando de reducir una plantilla de médicos en una situación en la que, si no nos ponemos al día, difícilmente vamos a poder sacar a la sanidad a flote. Uh-huh. Mari Carmen y Patricia, vosotras sois muy jóvenes, creo que Mari Carmen un poquito más, sí. Se acaba de incorporar a este mundo hace menos tiempo, entonces, como persona que acaba de salir de la universidad, entre comillas lo de te quiero preguntar si tienes muchos compañeros que se han ido de España porque aquí no van a tener un buen trabajo o un trabajo estable. Sí, bueno, cada vez son más, quiero decir, hay compañeros que han ido a Alemania, Dinamarca, Reino Unido, porque para nadie es un secreto que las condiciones laborales en estos países son mejores. Y cada vez que nosotros pasamos por un proceso de que se te cumple el plazo y no sabes qué va a pasar, tienes mucha incertidumbre, te planteas irte a otra comunidad autónoma donde puedas trabajar mejor, estar más tranquilo, o irte incluso al extranjero. Pues Mari Carmen Santos y Patricia Rodríguez, doctoras del Hospital de Getafe, nos han contado su experiencia como médicos temporales, vamos a decir, porque es los contratos que tenéis. Se acaban esos contratos de refuerzo COVID el 31 de marzo. Suerte, porque todavía no sabéis nada. Gracias. Suerte a partir de ese día. Y también le damos las gracias por venir en directo a Radio Nacional a Seila Justo, que es vicepresidenta del Sindicato de Médicos AMITS. Gracias y buenas tardes. Gracias.